Hemos prometido estar con nosotros el doctor Facundo Manes. ¿Qué tal, Facundo? Buenas noches. Hola, Gustavo, gracias por invitarme. No, por favor, un gustazo realmente tenerlo. ¿Se sorprendió que el candidato presidencial Alberto Fernández lo haya nombrado el otro día cuando teníamos la primera entrevista aquí, que hable de la importancia de la ciencia y la técnica? Con Alberto nos conocemos hace años, tenemos diálogo hace años, lo respeto, y él está interesado. Yo estuve en mi casa visitándome con Víctor Santamaría en estos días y tuvimos una reunión donde él me preguntó sobre un poco lo que vengo diciendo hace tiempo, que la Argentina debe tener como prioridad, cualquier candidato a presidente o presidente debe tener como prioridad resolver el hambre. Nadie puede esperar con el hambre, y hoy en Argentina hay 3 millones de personas, de las cuales la mitad son niños, con sensación de hambre, y yo creo que la prioridad de nosotros, los argentinos, es, más allá de las diferencias que podemos tener, resolver este tema como política de Estado, y eso aparte nos va a dar la autoestima, aparte que es algo humanitario, nos va a dar la autoestima para ir por otros proyectos. Y también hablamos, como bien decís vos, de la importancia de vincular la ciencia y la tecnología con la producción, que es una tarea que en la Argentina hay mucho para hacer, invertir mucho más y estratégicamente en la ciencia y vincularla al sector productivo, y eso podría generar un crecimiento sostenido en nuestro país, generar más valor agregado, más empleo de calidad, más riqueza y más posibilidad de distribuir la riqueza en un país tan desigual. Y esto lo hablo con cualquiera que esté con ganas de ser candidato o presidente. Mi idea es que los argentinos, más allá de nuestra ideología, yo soy neurólogo y sé, déjame contarte que la realidad está ahí, pero nosotros no vemos la realidad, porque nuestro cerebro filtra la realidad con nuestras creencias, prejuicios, y cuando algo contradice nuestras creencias, prejuicios, suposiciones, lo que hacemos es ignorar esa evidencia y buscar personas que coincidan con nuestra opinión. Así somos los seres humanos. No nos importa tanto la verdad, sino pertenecer a una tribu, sobrevivir. Y trato de decirle a la sociedad argentina que esta grieta nos está matando, nos está haciendo más brutos, nos está empobreciendo, y que si bien hay grieta en otros países, Estados Unidos, Inglaterra, España, allá nadie discute la ley, todo el mundo invierte en educación, invierte en ciencia y tecnología, la vincula a la producción. Y bueno, mi idea es hablar con todo el mundo y tratar de decir a los políticos: está bien, déjense de campaña, de coyuntura y manos a la obra. Ahora, Facundo, vamos a ir a eso porque es interesante, que yo vengo hablando mucho de este plan que usted tiene, pero digo, la Argentina en estos 3 años y medio ha tenido un retroceso al bajarle la categoría al Ministerio de Ciencia y Tecnología a una secretaría, reducirle el presupuesto a los científicos, al CONICET. Mirá, yo creo que Argentina nunca invirtió en la historia de la Argentina lo suficiente en ciencia como para que la ciencia impacte en el PBI. El sistema científico argentino, que es un orgullo, fue creado por Jussey, y en la última década, en el gobierno kirchnerista, hubo una inversión al 0.6 del PBI. Los países desarrollados, que se desarrollaron por la ciencia y tecnología, invierten alrededor del 3 o 4% del PBI, y ahora hubo un retroceso en la inversión y, como decís, una dejerarquización de la ciencia. La verdad que tenemos que todos los argentinos luchar para que la Argentina no solo invierta mucho más en ciencia, como prometió el presidente Macri, prometió pasar de 0.6 a 1,5, sino invertir también estratégicamente, y es muy importante vincular la ciencia al sector productivo, porque hoy la economía mundial está basada en el conocimiento, no está basada en los recursos naturales, y Argentina es un país que no tiene tantos recursos naturales como pensamos. Argentina está en el número 40 y pico en recursos naturales. Australia, por ejemplo, tiene 4 veces más recursos naturales per cápita que nosotros. O sea que nosotros tenemos que tener una economía basada en la ciencia y la tecnología. Puede haber ciencia y tecnología alrededor de los recursos naturales. ¿Cómo sería, Facundo, eso? A ver, ¿cómo es este plan que usted me consta, me ha comentado incluso, que ha llevado a varios candidatos y que muchos, no sé si ni siquiera si lo habrán leído, digo? Sí. ¿Cómo se puede combatir el hambre, la desocupación, interactuando ciencia, tecnología, educación con el mundo del trabajo? Bueno, los peores pacientes, vuelvo a mi rol de médico, a mi profesión, los peores pacientes, los pacientes que tienen una evolución más tórpida, un paciente viene al consultorio con un problema médico
y si uno lo quiere ayudar, pero el paciente no reconoce su condición, el paciente tiene una mala evolución. Los pacientes que no reconocen los problemas tienen una mala evolución. Los pacientes que reconocen su situación tienen un panorama mucho mejor en el futuro. Y Argentina, para mí, es un paciente que no un país o paciente que no reconoce los síntomas, porque Argentina piensa, o los argentinos pensamos que somos un país rico, y la verdad, nosotros no producimos lo suficiente como para darle bienestar a nuestra sociedad. Inclusive, hoy está, por ejemplo, como vos sabés, al 50% la capacidad productiva de la Argentina. Pero aunque lleguemos al 100%, acá tuvimos al 100% de la capacidad productiva hace unos años, y también había pobreza, había malnutrición. Nosotros tenemos que no solo llegar al máximo posible de la capacidad productiva, sino tenemos que hacer algo que nunca hicimos. Acá probamos de todo, gobiernos liberales, más estatistas. Lo único que no probamos fue una política de Estado que vincule la ciencia y la tecnología con inversión con el sector productivo. Eso podría hacer de Argentina un país de innovación permanente, y según los economistas que yo hablo, Miguel Peirano, Martín Redrado, Mariana del Poyeto, eso podría hacer que la Argentina en los próximos años crezca un 4%. Y nunca hicimos esto. Es cierto que en el kirchnerismo se invirtió más en ciencia, 0.6, pero nosotros debemos llegar a 1.5, 2 o 3% del PBI. Yo pensé que este gobierno lo iba a hacer, no solo no lo hizo, sino que jerarquizó la ciencia. ¿Y por qué cree que eso no ocurre? ¿Porque no hay interés? ¿Porque hay desconocimiento? ¿Porque no se interesan? Yo creo que... La verdad que, a ver, también en esto el actual secretario, ¿no? Lino Barañao, haber permitido que le bajen la categoría, los recortes que se está haciendo, un hombre justamente de la ciencia, y dice, y uno se pregunta, ¿cómo no defiende lo que él durante toda la vida ha defendido, no? Mirá, yo no soy analista político. Pero tiene el gustito político. Lo que sí sé que yo recorro la Argentina hace años pidiendo a la sociedad que exija esto. Que nosotros tenemos que marcar la cancha a la dirigencia política, a la sociedad civil, y exigir que se dejen de la rosca, de la coyuntura, y que, a ver, te lo digo de otra manera, y que se pongan a trabajar en los temas que realmente importan. Yo veo a la Argentina como un paciente en terapia intermedia o en terapia, con muchas patologías estructurales importantes, hipertensión, neumonía, diabetes, y veo a los médicos de todos los bandos, a todos los equipos médicos, discutiendo entre ellos el ego, la estrategia electoral, cómo llegar al poder, pero no los veo pensando cómo el paciente puede salir de terapia y mejorar. Argentina es un país que no produce lo suficiente para darle bienestar, el bienestar que por suerte los argentinos exigimos, porque somos un país que, por la historia argentina, por ciertos sectores populares que lucharon, tenemos un sentido de igualdad. Esa igualdad hoy no la podemos brindar con la producción que tenemos. Si nosotros no vinculamos en serio, si no invertimos en serio, estratégicamente, en ciencia y tecnología, y no vinculamos eso con instituciones que hoy no existen, con la producción, hoy no existen esas instituciones, hay que crearlas, nosotros vamos a tener una sábana cada vez más corta, porque los productos, a medida que pasa el tiempo, tienen menos valor. Y nosotros no podemos ser una economía primaria. Hoy Argentina tiene una economía del 60% de exportación de materias primas. No podemos sobrevivir así. Y en vez de discutir esto, además tenemos que, para hacer esto, este vínculo de ciencia y técnica o tecnología propia, no importada, con la producción, tenemos que alimentar a la gente, tenemos que nutrirla, tenemos que darle salud y educación. No estamos discutiendo eso. Yo siento que la dirigencia política está discutiendo su destino personal, su biografía personal, pero no está discutiendo cómo hacer esto. Está bueno. Digo, ¿se sumaría, si lo convocan de un gobierno para el próximo periodo, se sumaría? Yo creo que ningún argentino puede ser indiferente. Nosotros vivimos en una desigualdad que ya no solo es inhumana, sino inmoral. Y los argentinos privilegiados que podemos comer, que podemos dormir tranquilo esta noche o pensar un mediano plazo, mirá lo que es ser privilegiado en la Argentina, es dormir, darle de comer a tus hijos y pensar en un mediano plazo. Todos los argentinos tenemos que abrazar a nuestros hermanos, tenemos que tener la empatía necesaria para sentir que alguien que no puede comer en el conurbano profundo bonaerense es nuestro hijo, que alguien que no puede comprar la medicación en el norte argentino o acá a la vuelta es nuestro papá o nuestro tío. Si nosotros no tenemos esa empatía y construimos un sueño colectivo, ningún sector político para mí va a lograr este desafío del que estamos hablando. Ningún sector político aislado puede hacer un plan de Estado, un plan estratégico de país. Y te digo como neurólogo otra vez, los seres humanos necesitamos tener sueños. Somos mucho más felices teniendo sueños. En las sociedades, ¿no? ¿Cómo? Esperanza. Y esperanza. Y las sociedades también. Y vos me decís, ¿cuál es el sueño argentino? ¿Bajar la inflación? ¿Que baje la tasa de interés? Desde que soy chico,
veo que en la Argentina se discute cómo bajar la inflación, el dólar, el riesgo país. Y esto me hace acordar otra vez a medicina. Es un paciente con 3 o 4 enfermedades importantes que tiene síntomas, fiebre, dolor de cabeza. Y los médicos solamente hacen un tratamiento sintomático. Algo para bajar la fiebre o para dolor de cabeza, pero nunca se preocupan de los problemas estructurales. Y yo creo que eso requiere un consenso económico y social que hoy no lo veo cercano por muchas mezquindades o muchos egos y porque la sociedad civil no presiona por estos temas. Nosotros tenemos que dejar de votar personas y votar temas. Facundo, ¿se puede pensar en aumentar la inversión en ciencia y tecnología en medio de un ajuste fiscal como que lleva adelante el gobierno? ¿Es incompatible o es decisión política donde se asignan los recursos? Gracias por la pregunta, Fernando. Es muy importante porque gobernar es priorizar. Gobernar es priorizar. Y los presupuestos siempre son un contrato moral. Y en la Argentina yo priorizaría el hambre y priorizaría la inversión en los que nos puede aumentar la riqueza, que es ciencia y tecnología con el sector productivo. O sea que yo, si fuera gobierno, priorizaría primero en lo humanitario, en invertir en la gente, y segundo, en generar más riqueza con lo que genera riqueza hoy en el mundo, que es vincular la ciencia y tecnología a la producción. Así que para mí gobernar es priorizar. Mira, Fernando Stefani, un investigador del CONICET muy inteligente y muy estudioso de estos temas, hizo un cálculo que con el 1% de lo que se pidió de deuda se podría haber hecho un plan de conocimiento que podría haber sido un horizonte de crecimiento para la Argentina de enorme importancia. Así que, repito, gobernar es priorizar. Y uno tiene que priorizar ahí sí creo que existe la ideología. Yo creo que acá tenemos que invertir en la gente, en salud, en nutrirlos, en educación y invertir en ciencia y tecnología asociada a la producción. Ahora, en distintos gobiernos siempre usted lo han ofrecido ser candidato a diputado, que lo consultan y todo. ¿Se siente que, por ejemplo, cuando le llevó a distintas personalidades de la política, incluso del actual gobierno, este plan, se interesaron o es como que ciencia técnica no tiene votos? Gracias también por la pregunta porque me permite aclarar un poco un programa ¿Sigue que hicimos. siendo radical, le pregunto, en estos tiempos que corren? Yo valoro mucho las instituciones. Yo creo que sin respeto a las instituciones los países no crecen sostenidamente. Valoro la honestidad, el radicalismo, como el peronismo. Yo el primer contacto con la política a los 15 años fue ir a una unidad básica. Y porque tenía un sentido de igualdad el peronismo que me sedujo. Después vino el huracán Alfonsín y me enamoré del fenómeno de Alfonsín. Después fui muy crítico del Pacto de Olivos y demás. Pero mi familia era una familia radical que valoraba las instituciones, la honestidad. Después estudié en el exterior, en Estados Unidos, en Inglaterra. Y aprendí un poco de los países que planifican, que tienen, más allá de las diferencias que son lógicas, que tienen una política de Estado que los hace más ricos, que es básicamente invertir en la gente, en educación y salud y en la ciencia y tecnología. Por eso cuando asumió este gobierno, yo veía con interés el radicalismo en esta coalición. Yo pensé que el radicalismo iba a ser más protagónico en discutir cómo resolver la pobreza, en serio, no con marketing, cómo alimentar a la malnutrición que existe desde hace años en la Argentina, cómo invertir en ciencia y tecnología. Eso lamentablemente no pasó. Así que uno tiene que preguntarse el rol del radicalismo hoy. La verdad que el radicalismo hoy tiene que repreguntarse o preguntar su identidad. ¿Cómo? ¿Lo decepcionó? Mire, yo creo que el radicalismo que yo conocí, del cual yo me enamoré en el 83, no existe ahora. Lo que yo veo es un radicalismo que no está preocupado en serio en ver cómo invertimos en ciencia y tecnología, porque acá se redujo el presupuesto en ciencia y tecnología y además se desjerarquizó la ciencia. Acá se pasó de Ministerio de Ciencia a Secretaría y además los trolls uno ve en las redes sí, que nos atacaban a los científicos diciendo que estudiábamos cosas irrelevantes. Un país no se construye así. Y más, para mí los trolls son un problema importante porque en un país que hay hambre yo no gastaría ni un peso claro, en trolls, lo gastaría en un plato de comida al que no tiene. Totalmente. Usted sabe que hoy se conoció, ya pasó con la científica que tuvo que ir a un programa de televisión para tener fondos para sus proyectos, pero hoy se conoció también en Santa Fe que entre los científicos e investigadores hacen trueque. Mire,
Escuche, mire la nota, Facundo, lo ponemos. No hay país en el mundo de los que No vos hay crees país. que están desarrollados que no le dé importancia a la investigación científica. Y en el nuestro, en los últimos años, hemos cambiado ese paradigma, lamentablemente, y es una situación que nos entristece, pero que también no podemos evitar ponerla en consideración pública para poder revertirlo. Pablo, ¿nos podés contar un poco cómo es este trueque que ustedes están llevando adelante? Están empezando a quedarse sin insumos básicos como pueden ser reactivos, tubos de gases y demás. Y entonces yo te presto mi equipo y nos acomodamos y nos arreglamos entre nosotros. Es como aquel vecino que cae con la pastafuela, le toca la puerta al vecino y dice, no tenés un poquito de yerba para tomar unos mates en la tarde, algo así. Pablo Volcato, es tremendo lo que cuenta Facundo. Terrible. Además, te voy a contar una anécdota que le pasó al arquitecto de la India moderna, Nehru. Cuando Nehru asume, invierte en ciencia, en tecnología, en institutos tecnológicos, y los críticos le decían, pero Nehru, la India es un país demasiado pobre como para invertir en ciencia y tecnología. Y Nehru les dice sabiamente, ya hace décadas, justamente porque somos un país pobre, no podemos darnos el lujo de no invertir en ciencia, en tecnología propia, porque ningún país se desarrolla importando tecnología y ciencia propia vinculada a la producción. Repito, el sistema científico fue creado hace décadas por Hussein, es un orgullo argentino. El gobierno kirchnerista llevó la inversión en ciencia y tecnología al 0.6, pero fue un impulso, pero necesitamos mucho más, necesitamos ir a 1.5, 2 o 3, como hacen los países desarrollados, y además invertir estratégicamente. Claro. Yo hago ciencia básica, yo investigo cómo el cerebro se conecta, pero además hay que decir, bueno, Argentina necesita 10 temas prioritarios para agregar tecnología, como hizo Australia. Australia tiene una economía en parte basada a los recursos naturales, pero a la tecnología asociada. Acá tenemos que agarrar el litio y no exportar materia prima, hacer tecnología alrededor del litio. Tenemos que agarrar el mar y no exportar los peces, sino tecnología alrededor de la producción del mar. Agarrar vaca muerta y no importar tecnología. Hacer lo que hizo Noruega. Noruega descubrió petróleo y dijo, esperen, vamos a desarrollar tecnología propia. Y hoy Noruega tiene mayor riqueza porque generó tecnología. Es mucho más fácil importar la tecnología y más barata. Pero ese no es el camino. Lo mismo con la minería o con otros temas de recursos naturales. Hoy hay que entender que Argentina no es un país con grandes recursos naturales per cápita, somos el país 40 y pico, y que los recursos naturales no son el principal motor de la economía. El principal motor de la economía es el conocimiento, la inversión en ciencia y tecnología vinculada a la producción. Así que esta dejerarquización de la ciencia y esta falta de inversión en la ciencia es trágica para nuestro país, y si la sociedad no exige esto, vamos a ser cada vez más pobres y vamos a ser cada vez más desiguales. Bueno, Facundo, un gustazo, ¿eh? Esperemos, lo vamos a invitar más seguido, porque realmente hace falta este tipo de debate en la Argentina de hoy. Yo digo presente y futuro, así se debe resolver, y sobre todo que, bueno, en base al conocimiento que usted tiene. Así que un gustazo. Un placer y gracias por la invitación. No, por favor.